Estimados, bienvenidos a la clase número 20 de la asignatura de auditorías. En esta oportunidad vamos a revisar el concepto de preparación y respuesta ante emergencias de las normas ISO. Y específicamente vamos a hablar de la norma ISO 14001 y de la norma ISO 45001. No me voy a enredar mucho en hacer las distinciones, pero tenemos que para la 14001 corresponde al apartado 8.2 y para la 45001 es el apartado 8.6. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que indica la norma, en el caso de la 45001, que es la más completa, no me voy a enredar mucho con esto, solamente decir de que trae más información, incluye la misma que sale en la 14.000, pero agrega un poco más. ¿Qué otra cosa? Que cuando nosotros entendemos emergencias en términos de medio ambiente, por ejemplo, para el 14.001 tenemos que entender de que se trata de haber contaminado. Básicamente consiste en eso, en generar un evento de contaminación o con potencial de causar un daño sobre el medio ambiente. ¿Ya? Y en el caso de la seguridad, entendemos que son todo tipo de emergencias. Ustedes son mucho más expertos que yo, no me voy a extender demasiado con eso, pero solamente hacer una diferenciación de que eventualmente cuando voy a plantearlo con un ejemplo, si nosotros dijéramos que tenemos una emanación de ácido cianhídrico, ¿sí? Y que en realidad estamos en una bodega de reactivos para procesos químicos y tenemos una emanación de ácido cianhídrico, que es un gas que puede ser bastante letal. Eso sería una emergencia desde la perspectiva de la seguridad porque se trata de mis trabajadores. Pero como estoy en un contexto, ¿ya? Estoy en una cuadra, en una manzana, en algún lugar, lo debo interpretar como una emergencia desde la perspectiva ambiental cuando ya no estoy hablando de mis trabajadores y estoy hablando en este caso de la comunidad que tengo cerca. ¿Ya? Y eso que se trata de la misma emergencia. Tengo que aclararlo porque a veces se presta para algunas malas interpretaciones cuando uno tiene que implementar estas normas. Me imagino que ustedes lo tienen mucho más claro. Ahora, ¿qué es lo que dice? Voy a leer la 45.001. Dice, la organización tiene que identificar situaciones de emergencia potenciales, evaluar los riesgos para la salud y seguridad asociados a estas situaciones de emergencia y mantener un proceso para evitar o minimizar los riesgos provenientes de las emergencias potenciales. A ver, la primera parte, identificar situaciones de emergencia. Esto es un trabajo que ustedes deberían haber hecho, por ejemplo, cuando armaron sus matrices de las famosas MIPER y su equivalente en calidad y su equivalente en medio ambiente. Ahí deberían haber sido capaces de detectarlo. Si no, no pasa nada porque se podrían detectar acá. El requisito dice que hay que hacerlo. Y si está en esta zona, bueno, será en esta instancia. Ahora, dice que hay que evaluar los riesgos para la salud y seguridad asociados con esta situación de emergencia. A ver, ¿esto qué significa? Que si uno evalúa los riesgos va a encontrarse con cosas como del tipo daño a las personas, daño o deterioro de la salud, daño a la infraestructura, daño al entorno, daño a la flora y fauna, daño a la comunidad. Esos serían los riesgos, ¿ya? De cualquier tipo de emergencia. Y luego dice, y deben tener un proceso para dos cosas al menos, para evitar ese daño o ese impacto, ¿ya? Y o minimizar los efectos de aquello. Es decir, eventualmente, vean, tienes un camión que tiene un vertido, se produce un vertido de petróleo sobre la calle, ¿ya? Entonces tú dices, ¿qué es lo que puedes hacer para evitar los riesgos para la salud y seguridad de las personas? Puede ser que le eches algún reactivo, lo cubras inmediatamente y lo anules. Eso puede ser. Pero por el otro lado, si tú te encuentras que este derrame, tanto si es por un asunto de seguridad como si es por medio ambiente, tú ya no pudiste evitar que se lograra extender. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa minimizar? Minimizar significaría, por lo menos desde la perspectiva ambiental,
intentar, oye, tratar de llevarte ese poco de material que quedó contaminado. Ese sería un caso. Ahora, la lectura sobre temas de seguridad, bueno, esa la, otra vez, disculpen que se los insista, pero creo que ustedes lo manejan mucho mejor. Lo más que podría decir, en este caso, que minimizar los riesgos es, si te ocurrió eso, bueno, eh, trata de recuperar pronto ese material, aísla el sector y cosas de esa índole. O sea, es muy similar a las medidas de control que habrían establecido, por ejemplo, para sus matrices de peligro y riesgo. Bueno, ahora, esos procesos para evitar o minimizar los riesgos deberían incluir las siguientes cosas. El establecimiento de una respuesta planificada a la situación de emergencia y la inclusión de primer auxilio. Entonces, ¿qué significa una respuesta planificada para responder ante una emergencia? Ejemplo, evacuar, prestar primer auxilio, abatir el fuego usando extintores, cercar el lugar, echarle cal, echar arena al vertido, intentar sofocar la emanación de gases, intentar anular alguna cosa. Esos son respuestas planificadas, es decir, los típicos procedimientos para responder ante una emergencia. ¿Ya? Y recuerden que no es una, son muchas. Dentro de esas puede ser el rescate, puede ser dar aviso, aislar el sector, evacuar, llevarse a la gente y todo ese tipo de cosas. Bien, ¿qué otra cosa más serían estas medidas para minimizar o evitar? Dice, realizar pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencia. Es decir, tienes que hacer pruebas, ¿ya? Pero además, o sea, esas pruebas nosotros las llamamos habitualmente simulacro. Dice, y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencia. Eso significa practicar. No se trata de que simplemente hagas un simulacro de que alguien se accidentó o un simulacro de incendio, por ejemplo, sino que tú también ensayes cuál es tu capacidad, por ejemplo, para atender a las personas. ¿Cuál es la capacidad instalada que tienes, por ejemplo, para rescatar gente? Uno podría decir son parte de los simulacros, sí, pero hay cierta diferencia entre el hecho de ensayar algo que podría ser simplemente evacuar y otra cosa muy distinta es ensayar cómo rescatar a una persona que se encuentra en una condición. O, por ejemplo, lo que significaría ensayar ir a neutralizar un vertido de una sustancia ácida, ¿ya? A eso se refiere. Luego dice, la evaluación y cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de revisión de preparación ante emergencia. Quiere decir que hay que revisar esos procesos o esos procedimientos. Voy a hacer un matiz. Procedimiento habitualmente nosotros decimos ya, le llamamos a un método donde establecimos responsabilidades. Un proceso no necesariamente es así. Voy a hacer la diferenciación. Si yo tengo un proceso, tengo, por ejemplo, que mi emergencia es que hubo una emanación de gases, ¿sí? Y mi procedimiento para la emergencia es evacuar en la zona. Puede ser que tenga un proceso utilizando, por ejemplo, una suerte de captador de gases con una presión, con alta presión. Quiere decir un succionador de gases que permita evacuar esos gases rápidamente. Eso sería un proceso, para diferenciarlo de un procedimiento. ¿Ya? Bien, dice, incluso después de hacer pruebas, es decir, tengo que evaluar esos procesos o esos procedimientos, ¿ya? Revisarlos, ver si son adecuados o no, cuando hago las pruebas. Y además dice, y en particular después de que ocurra en situación de emergencia, esto, por favor, tomen en consideración. Quiere decir de que cada vez que yo hago un simulacro, debería agarrar mi procedimiento que ensayé, o los procedimientos que ensayé, y revisar si es que estos se encuentran en buenas, si estos fueron adecuados o no. ¿Qué significaría? Recuerden cuando hablamos nosotros de revisión, versión y vigencia. Significaría, si tengo un procedimiento en versión 1, revisión 1, y vigencia, no sé, el 20 de enero, resulta que ahora, no sé, el día 30 de abril, lo que tengo es un simulacro. Sí o sí, y esto lo tienen que entender ustedes como implementadores, sí o sí,
si hago hoy este simulacro, yo debería, en un plazo breve, ya contar con un procedimiento que diga que la nueva vigencia, por ejemplo, debería ser quizás, no sé, a partir del 6 de junio, porque tengo que haber revisado. Ahora, puede que se mantenga siendo la misma versión 1, pero sería la revisión 2, producto de haber hecho un simulacro. Ojo con eso, porque si no lo tienen claro, pueden cargarse en una auditoría de certificación, les pueden decir, ¿cuántas simulacros hiciste en el año? 5. ¿Qué es lo que debería esperar ese auditor? Mínimo va a decir, muéstrame el procedimiento. ¿Cómo que vas en la versión 2? O sea, en la revisión 2. Dice, no, si está en la misma versión. No, si te entiendo. Si el procedimiento está perfecto. Pero ¿por qué no tienes anotado el número de revisión? Si hiciste 5 simulacros, debería haberse incrementado 5 veces la cantidad de revisiones que le hiciste a ese procedimiento. Eso es lo que estoy tratando de transmitir. Ojo con eso. Luego dice, y más encima si tuviste una emergencia. Ahora, cuando revisas pueden ocurrir dos cosas. O tienes que modificar el documento, es decir, actualizarlo, o simplemente lo dejas tal cual, pero lo vuelves a aprobar. Recuerden esa clase donde hablamos de la versión, la revisión y la vigencia. Bien, luego dice, la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades. Comunicarle a los trabajadores y a todos los niveles de la organización, es decir, el organigrama completo, comunicarle sus deberes y responsabilidades. Hay que pregúntenselo ustedes como personas que van a implementar. ¿Cómo comunico? ¿En reuniones o dando charlas? Esa es una forma. O haciendo algún tipo de capacitación. Tienen 3 opciones. Reuniones, charlas o capacitación. Si fueran reuniones, bueno, informa. Cada vez que exista una reunión, típicas reuniones de operación entre la gente de proceso, la gente de administración, la gente de mantenimiento, aprovechar esa instancia. Habitualmente siempre una solución ha sido, oye, haz la reflexión de seguridad o de medio ambiente justo antes de una reunión. Ahí tienen un dato. Bien, y cuando dice la provisión de la información significa, oye, puede ser información documentada. Es decir, muéstrame el procedimiento que me toca a mí, qué es lo que tengo que hacer en caso de que tengo un incendio. ¿Qué debo hacer? ¿Me corresponderá a mí ser el que agarre el extintor para apagarlo? ¿Me corresponde a mí rescatar o no? O lo que simplemente me toca a mí como funcionario cualquiera dentro del procedimiento dice que mi deber es evacuar. Bien, esa es la información que hay que entregar. Ejemplos de otra información. Zonas de seguridad. Eso es entregar información. ¿Ya? Luego dice, en forma específica, la parte E dice la provisión de formación para la prevención de las emergencias, primeros auxilios, preparación y respuesta. ¿Eso qué significa? Que tienes que entregar capacitación. Hay que entregar capacitación. Entonces, fíjense cómo se tienen que cumplir estos requisitos. Sí o sí, voy a tener que capacitar. Debo tener procedimientos documentados y además voy a tener que capacitar. Ahora, ¿sobre qué cosas tengo que capacitar? Sobre cómo se previenen las emergencias. Bueno, eso lo podemos discutir, ¿ya? Creo que en la subsiguiente clase. Luego podríamos indicar capacitación sobre qué? Primer auxilio. Está claro que no solo necesitaríamos procedimientos de primer auxilio, sino que también capacitar a la gente sobre cómo se prestan esos primeros auxilios. Y preparación y respuesta, bueno, podría ser que también generemos talleres donde a las personas les enseñemos qué es lo que tienen que hacer. Ahí es donde a veces se forman monitores, o en el caso de si estuviera pensando en capacitar sobre la respuesta, bueno, voy a tener que, no sé, dar curso sobre, piensen ustedes como cuando se ensayaban en INACAP y aparecían unas personas con unos brazaletes. Esas personas que estaban ayudando a coordinar, esas personas tienen que haber tenido una capacitación, tienen que haber recibido formación para la respuesta ante emergencia. Bien, y luego dice la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencia, autoridades gubernamentales y cuando sea apropiado a la comunidad local. ¿Qué significa eso? Significa
¿Cómo se resuelve? Significa que cada vez que ingrese gente o llegue un contratista, por ejemplo, el contratista, ¿qué es lo que le va a decir? Si eres la de la empresa mandante, toma, acá están los procedimientos y esto tienes que hacerte cargo tú. Esa es una forma. Agrégalo en los contratos. ¿Ya? En los contratos de servicio lo agregas como información o como requerimiento que tienen que adherirse a tus procedimientos de respuesta ante emergencia. Por el otro lado, a los visitantes, evidentemente, eso, la mejor manera es simplemente comunicárselo y decirle, estas son las vías de evacuación, esto es lo que usted tiene que hacer en caso de que ocurra esto o lo otro, diríjate a tal lugar o converse con, o solicite apoyo a tal persona. Bien, ustedes, ojo, estoy hablando en clave de implementadores. Y dice, también comunicándoselo a las autoridades gubernamentales. ¿Eso qué significa? Hay procedimientos, por ejemplo, si estoy trasladando explosivos o tengo que transitar en carretera con sustancias peligrosas o residuos peligrosos, evidentemente tengo que comunicarle a las autoridades. ¿Quiénes serán? Será el Servicio de Salud, Senagemin, el SAG, quien corresponda. Luego dice, también tengo que comunicarle estos aspectos a los servicios de respuesta ante emergencia que ya existen. Ejemplo, se lo tengo que comunicar a bomberos, se lo voy a tener que comunicar a la gente del servicio de salud, no sé, a las personas que van con las ambulancias, no sé qué nombre, ¿será el hospital? A ellos hay que comunicarle. Y además dice, cuando sea apropiado, a la comunidad local. Ojo, y estoy leyendo la 45001 y ustedes se dan cuenta que profundiza un poco más y ya se convierte en emergencias de medio ambiente. Lo mismo sería para las otras cosas, igual. Lo mismo para medio ambiente. Entonces dice, aquí lo que le podrían informar a la comunidad local. Bueno, serán reuniones con una junta de vecinos. Puede ser. Todo va a depender de la magnitud. Ahora, yo digo, si fuera como una empresa, como el ejemplo que hemos estado usando tantas veces, si fuera una empresa de ese estilo, como de bioplagas, quizás en el mejor de los casos es intentar una reunión con la junta de vecinos para informar más o menos qué tipo de emergencias podrían ocurrir. Si es que existen tales tipos de emergencias, si no, ¿para qué se van a desgastar? ¿Ya? Ahora, la mejor manera de saber que eso puede ocurrir, no sé, le echarán un vistazo a los requisitos legales que ustedes manejan. No sé, me imagino algo en el 109, algo así, donde habla de algunas sustancias que pueden afectar a la gente. Luego dice, en toda la etapa del proceso la organización debe tener en cuenta la necesidad y capacidad de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse su implicación. Es decir, todas las partes interesadas, recuerden que ya les pedí en alguna parte, hagan ese análisis. ¿Qué tendrían que hacer? Como buenos implementadores, vamos viendo. ¿Qué era lo que habíamos anotado acá? Resulta que tengo algunos contratistas que no tienen muchos recursos. Son gente que eventualmente lo único que están haciendo aquí son algunas labores de limpieza menor, al lado donde tengo unos reactivos peligrosos. ¿Sí? Necesito hacerme cargo de esa situación. Si estas personas, miren lo que le voy a decir, si estos contratistas se encuentran haciendo algunas actividades ahí y yo tengo en mi procedimiento de respuesta ante emergencia, tengo estipulado que voy a comunicarme por radio, tengo que asegurarme que esas personas tengan la radio. A eso se refiere ese requisito. ¿Ya? Por supuesto, puedo dar muchos más ejemplos. Ahora dice, la organización debe mantener y conservar la información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencias potenciales. Dice, debo mantener sobre el proceso y los planes. Aparecieron dos palabras. O sea, yo debería tener procedimientos escritos y planes escritos. Esa es la lectura que tengo que hacer. Y luego dice, y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales. Hay que tratar de fijarse en lo siguiente. Si me están diciendo que debo mantener y conservar información documentada, la parte de mantener está claro, ¿cierto? Procedimientos, programas, planes. Es decir, documentos que establecen directrices u orientaciones. Pero si me dice conservar, son registros. ¿Qué debo dejar? ¿Registro de qué? De todas las cosas que hice. ¿Qué hice? Capacité, revisé procedimientos, hice reuniones, ¿me van siguiendo? ¿Qué más? Han ocurrido accidentes o emergencias y estoy dejando registro de su ocurrencia. Esos son los registros que se tienen, o sea, a eso se refiere con conservar información documentada acerca de aquello que hemos terminado de hablar. Bien,
vamos a tratar de ir resumiendo. Cuando hablamos y hacer una diferenciación, cuando hablamos de preparación, ¿a qué nos referimos? Nosotros nos referimos a que la manera en que nos preparamos ante emergencia es a través de procedimientos. ¿Sí? ¿Qué más? Podría ser a través de simulacros. Voy a reemplazar simulacros por la palabra que hemos mencionado antes, prueba. ¿Ya? ¿De qué otra manera nos preparamos? Comunicando. También puede ser informando, que es como lo mismo, formando o capacitando. Realizando la mantención o el suministro de los recursos necesarios para prepararse y responder ante emergencia. Eso es prepararse. Ya lo vamos a traducir en una carta Gantt, en una suerte de plan, ¿ya? Pero necesito que se entienda. Cuando hablamos de los procedimientos, nosotros nos referimos que vamos a tener distintos tipos de procedimientos, como los que mencionamos recién, por ejemplo, los de primeros auxilios, que es muy específica la 45001, que lo tiene que tener. Ahora, si fuera por la 14001, diría de remediación, de mitigación, ese tipo de procedimientos, de mitigación o remediación, ¿ya? Si estamos hablando de mitigar, es tratar de alguna manera, no llegar, que, por ejemplo, la contaminación con algún gas no se extienda demasiado. Eso es tratar de mitigar, ¿ya? Tratar de impedir su alcance. Y cuando hablamos de remediar es que, bueno, si ya me cargué los árboles, voy a tener que ir a colocar árboles nuevamente y al menos retirar el residuo de mi contaminación, ¿sí? A eso se refieren con ese tipo de procedimientos. Entonces podríamos colocar aquí, en el caso de medio ambiente, pueden ser mitigar o remediar incluso. Bien, respecto a los simulacros. Tienen que ser simulacros sobre qué? Sobre nuestros procedimientos, ¿ya? Y sobre nuestra capacidad, recuerden. Son sobre los procedimientos y sobre la capacidad, es decir, la habilidad que tenemos para responder. Eso se traduce como una suerte de entrenamiento, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Respecto a comunicar e informar. ¿Qué es lo que hay que comunicar e informar? Los tipos de emergencia y la respuesta ante emergencia. Y la infraestructura asociada a eso. Ahí es donde uno informa la zona de seguridad de evacuación y además el método. Bien, sobre la capacitación, la formación. Aquí nosotros, como ya se lo expliqué en una de las cápsulas, que las podrían revisar, yo les digo que tenemos muchas maneras de formar y parten desde las cosas relacionadas como, por ejemplo, como la autoformación. Hablamos de cursos de toda índole, talleres, pasantía y un largo etcétera. Ese tipo de cosas. Ahora, piensen, ¿cómo podría funcionar una pasantía? Oye, manda a las personas que se dedican a hacer rescate, a las que ¿cómo se llama? Que tú colocaste como recursos, como rescatistas dentro de tu empresa, hazlos hacer una pasantía y que vayan a un lugar donde se encuentren exigidos, no sé, vayan a trabajar a la CONAF al sur mientras hay incendios, para que se entrenen. No sé si algo así es posible, pero eso significa, es una forma de capacitar. Otra es, evidentemente, cumpliendo requisitos legales como esto que está sobre que tienes que capacitar a la gente sobre el uso de extintores. Eso hay que cumplirlo, ¿ya? Eso no es un folleto, eso es una capacitación que hay que realizar. Primer auxilio de todo tipo, rescates y cosas similares. Eso es, pero vas a tener a veces cursos o charlas, ¿sí? Otras veces lo que vas a tener son talleres. En otras simplemente es un entrenamiento intensivo, sobre todo cuando se trata de cosas relacionadas con el rescate. Bien, y sobre la mantención y suministro de recursos, quiero que piensen en lo siguiente. ¿Cómo te preparas suministrando o manteniendo los recursos? Solo pensemos en una red de incendio. La red de incendio primero tienes que entregarla, ¿cierto? Tiene que estar como infraestructura. Pero también puede ser de que tú te dediques a hacerle la mantención. ¿Cómo se le hace la mantención a los extintores?
es una mantención que es de carácter visual, porque no hay forma en que uno se ponga a arreglar estas cosas. Lo que se hace es una suerte de recambio, pero es el sistema de extintores el que se le hace la mantención. Ahí uno tiene que darse cuenta. Entonces me está diciendo que la forma en que yo me preparo tiene que incluir todo este tipo de cosas. Y finalmente, lo que tenemos que, en lo relativo a la respuesta, básicamente se trata de definir los métodos o los procesos de respuesta. Y ya dijimos, método es implicar a gente. Típicamente hablamos de procedimientos instructivos para responder ante una emergencia. Ya no los quiero seguir repitiendo, pero ya saben. Y proceso es cuando cuento con alguna máquina que hace algo. Por ejemplo, miren, es como lo típico. Cuando una máquina se hace cargo de una emergencia, si hay un incendio, se desata una red que en forma automática empieza a apagar el fuego con agua. A eso me refiero con proceso. Bien, yo sé que voy un poquito rápido y con el tiempo ando bien. ¿Cuál es la forma correcta o que yo recomendaría, más que decir la forma correcta, cuál es la forma en que yo recomendaría trabajar esto para que tenga un sentido como sistema? Es utilizar el modelo del planificar, hacer, verificar y actuar, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Saben qué? Me voy a detener un poquitito porque veo que estoy muy justo con el tiempo y lo voy a continuar, ¿ya? Para que no me quede como las otras veces. Sigo el tiro.